El alto valor de las viviendas en Chile, pero particularmente en ciudades grandes como Santiago, chicas y caras. ¿Ah? Así es, hay una comparación con otras ciudades latinoamericanas y bueno, la relación directa o normal debería ser mientras más grande, más cara. Pero no es tan así en nuestro país. Darinka Marsic, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, es una situación que se da normalmente en las capitales o en las grandes ciudades. Este tema de que el suelo se hace más caro porque empieza a crecer y a crecer la ciudad y por lo tanto hay menos espacio para que puedan vivir las personas. Normalmente en las grandes ciudades uno ve muchísimas menos casas, mucho más edificios y esos edificios también se vuelven a ser pequeños y es ahí cuando comienzan estas construcciones pequeñas pero caras. ¿Y caras por qué? Porque yo les decía que el suelo comienza a encarecerse por la falta de espacio. ¿Qué dice este estudio? Que Santiago, nuestra capital, es la más cara de Latinoamérica y también la más pequeña, ¿no? En términos de superficie de las viviendas. Entonces, lo que pasa acá en la región metropolitana es que muchas personas están optando por irse a las regiones porque les sale más barato. Quiero que pasemos a escuchar las reacciones, ¿no? Y también lo que piensa la gente al respecto. Son pequeñas y muy caras. Sí, eso se nota, porque subió el doble en poco tiempo. He estado viendo y mirando casas y un departamento de 30 metros cuadrados está sobre los 80 millones de pesos y es un poco inalcanzable esas cifras para el ciudadano común y corriente. Nosotros que llevamos 15 años en Ñuñoa, se dispararon los precios. No, y recordemos que estamos hablando de departamentos de cerca de 40 metros cuadrados. Yo les decía que Santiago es la ciudad, la capital que tiene las viviendas más pequeñas y las más caras. Entonces estamos hablando de que son cerca de 40 metros cuadrados el común, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en los departamentos. ¿Qué se hace con 40 metros cuadrados? Muy poco. Estamos pensando en familias de 4, muchos no entran en ese perímetro. Entonces es complicado y es complicado también porque cuando las familias quieren irse a departamentos con 2 piezas, ¿cierto?, con cocina, con living, comedor, tienen que pagar muchísimo dinero y esa situación no se está dando porque simplemente la gente no tiene cómo pagar esos departamentos. Quiero que pasemos a escuchar un poco lo que sucede con este contexto, esta realidad que estamos teniendo en la región metropolitana en la voz de los expertos. Es un problema realmente multifactorial. Lo primero que tenemos que pensar es que un efecto que en las grandes ciudades del mundo tiende a suceder. ¿Por qué? Porque el terreno es escaso en la capital. Hay muchísima gente del país que tiende a querer ir a vivir ahí porque están las mejores opciones de trabajo, la conectividad, etcétera. Si consideramos un departamento de 40 metros cuadrados en el centro de Santiago, que tiene un valor aproximado de 2.500 UF, ese mismo departamento en sectores como Ñuñoa podría llegar a tener un valor de 3.400 UF. Eso significa que pasamos de 62,5 UF el metro cuadrado a 85 UF el metro cuadrado. En la medida que veamos que la inflación ya tocó techo, como así parece, ¿no es cierto?, todas las cifras así nos indican, esto podría dar señales mucho mejores para una reactivación en el ámbito inmobiliario y por lo tanto que más personas puedan efectivamente poder optar a una vivienda en condiciones más favorables. Bueno, ahí también veíamos un par de ejemplos, y cómo también ese factor influye, el tema de la comuna. Hablábamos, Santiago Centro cuesta 2.500 UF, un departamento de 40 metros cuadrados. Si nos movemos un poco más, a Ñuñoa, que es al lado, cuesta 1.000 UF más. Entonces, realmente es un tema que es complejo para las familias, es un tema que también se une con el tema de la inflación, con el tema de las altas tasas de interés que hay, que también encarecieron muchísimo los departamentos. Recordemos que Latinoamérica, Chile también tiene una alta cifra de inflación, algo que por supuesto el Banco Central está trabajando. Pero evidentemente que es una cifra preocupante, que Santiago sea una de las ciudades de Latinoamérica que tenga los departamentos más pequeños y también más altos, porque también significa un deterioro en la calidad de vida de las personas. Sí, un fenómeno que también se puede ver en otras ciudades. Fíjate, estaba recién viendo así a vuelo de pájaro cuánto valía, por ejemplo, un departamento en el centro, no en la parte costera, en el centro de Coquimbo, nuevo. 25 metros cuadrados.
Más de 60 millones de pesos, 1.750 UF. Lo caro de la propiedad yo creo que se extiende prácticamente ya a todo el país. Igual los sitios, el terreno. Vivir se está haciendo realmente impagable como propietario. Se multiplica, ¿verdad?, el arriendo, que ya también está caro en todos los casos. Gracias, Darinka. Buenos días. Buenos días. Que esté muy bien.